les bendiga, mis amados en Cristo, en esta hora preciosa que adoramos al Señor. Amén. Amén. Bendecimos su nombre porque para siempre es su misericordia. Qué bueno poder estar de nuevo aquí. Gracias, hermano Edward. Nuevamente, gracias por la semana pasada poder cubrirme acá, de verdad. Fue una gran bendición, ¿sí o no? Y el estudio estuvo excelente. Gracias. No, gracias a usted, hermano. Qué bueno, ¿verdad? Que nuestro hermano Edward es de los nuestros, ¿verdad? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Amados, creo que, bueno, el hermano tocó el capítulo 10 la semana pasada y alguna parte del 9, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, déjeme concluir con el capítulo 10, la idea que yo venía, ¿verdad? Aunque el hermano habló bastante de eso. El capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para comprender todo lo que el Señor desea enseñarnos a través de esta porción de la palabra. Amén. Soberano, eterno Dios, en esta hora maravillosa, te damos a ti toda la honra, toda gloria y toda la alabanza. Señor, por la oportunidad que nos concedes nuevamente de poder congregarnos en tu nombre y poder, Señor, junto con mis hermanas y hermanos, compartir lo que tú deseas enseñarnos, Señor, a través de tu bendita y poderosa palabra, Señor, revelada para nuestra vida. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, danos sabiduría, entendimiento, iluminación, Señor, de tu Espíritu Santo para comprender todo cuanto tú deseas enseñarnos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el capítulo 10, ¿verdad? Como ya mencionamos, el hermano estuvo tocando, ¿verdad? Es bastante extenso, tiene 39 versículos, ¿verdad? Que podemos dividirlo en dos secciones. El capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 18, ¿verdad? Nos habla del sacrificio de Cristo una vez y para siempre, ¿verdad? Una vez y para siempre. Y la segunda parte es muy interesante, la segunda parte que comienza en el versículo 19, ¿verdad? Hasta el versículo 39. ¿Por qué es interesante esta sección de este capítulo? Porque el argumento del capítulo 10, del verso 1 hasta el 19, ¿verdad? Del capítulo 10, verso 1 al 19, sí, ¿verdad? Es como la culminación, ¿verdad? La culminación de los argumentos que el autor de los Hebreos viene planteando, ¿verdad? Referente a la superioridad de Cristo en todas las cosas. ¿Me entiendes? La superioridad de Cristo en todas las cosas, incluyendo, ¿verdad? El sacerdocio, los profetas, todo lo que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Los ángeles, su sacerdocio es diferente al sacerdocio humano porque es un sacerdocio celestial. Bueno, todos esos argumentos que el autor viene planteando con la finalidad, recuerde siempre mantener en mente que la finalidad del autor era ¿qué? Animar y fortalecer a aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos para que se afirmaran en la fe en Jesucristo. Ahora bien, a partir del versículo 19, ¿verdad? En adelante, comienza a narrarnos algunas cosas muy interesantes que tienen ahora que ver con la superioridad de la fe. Increíble, ¿no? La superioridad de la fe, ¿verdad? Y esto es interesante porque ahora vamos a entrar en una sección, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no vamos a cubrirlo, pero a partir de esa sección es donde se comienza a hablar, ¿verdad?, de cuán importante es la fe que nosotros manifestemos,
¿verdad? Esa fe en la que nosotros vivimos, esa fe en la que nosotros actuamos, esa fe en la que nosotros nos movemos. ¿Me entienden? Y por esa razón es que más adelante, ¿verdad? Si ustedes saben, en el capítulo 11, ¿verdad? El versículo 19 al 39 es como el preámbulo de lo que él va a comenzar a tocar, el autor va a comenzar a tocar, ¿verdad? En el capítulo 11, donde él va a comenzar a narrar que los hechos de personajes bíblicos que actuaron con una fe que los llevó a ¿qué? A conquistar y de alguna manera trascender a tal punto de que el autor se toma el tiempo para nombrarlos de uno por uno y luego dejarlos registrados en este libro precioso, en esta carta preciosa, para que quede como evidencia para nosotros hoy en día, poder tomar esos mismos ejemplos de fe, de cuán superior es la fe cuando la ponemos en ese Dios todopoderoso. ¿Me entienden, hermano? Entonces, vamos a leer desde el verso 1, capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Están notando lo que está diciendo, verdad? Ahorita lo vamos a explicar un poquito. Pero en estos sacrificios, cada año, ¿verdad? Se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Wow, hermano, eso es una profecía que se está cumpliendo, o que se cumplió en Jesucristo, ¿verdad que sí? Esa profecía que estaba donde, en Jeremías, capítulo 36, verso 2. Dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, entre paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Cierro paréntesis. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden, otra vez, quitar los pecados. Y aquí viene la parte hermosa. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ven el tema? Padre, ayúdanos, Señor. ¿Ven cómo una vez más, verdad? El autor nos dice otra vez, nos vuelve a repetir, vuelve a decirnos, ¿verdad?
que el sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y por todas. Una vez y por todas. Ya no hay más necesidad de sacrificios, de rituales, de nada de eso, hermanos amados. ¿Por qué? Porque ya Él lo dice aquí claramente. Él lo hizo una vez y para siempre. Y lo más hermoso es que el verso dice aquí claramente, ¿para qué? ¿Para qué? Porque con una sola ofrenda, escuchen bien el versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Todos los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador personal. Somos los santificados. ¿Por qué? Porque por eso Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvar y santificar un pueblo que ahora le pertenece a Él. ¿Me entienden? Entonces, Él lo hizo una sola vez para siempre. ¿Para qué? Para santificarnos. Gloria a Dios. Por eso es que usted y yo nos hemos separado del mundo. Y cada día tenemos que seguir muriendo a este mundo y a nuestra naturaleza humana, carnal. Morir al yo mismo, separado. ¿Para qué? Para que Él hizo esa obra de santificación en nuestras vidas. Y no hay ninguna relación entre lo santo y lo profano, ¿verdad que no? No hay, es una separación, hay un abismo gigante entre uno y el otro. Entre la santificación y lo mundano, lo profano. Amén, hermano. Entonces, mire, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué está diciendo? Que ese orden que había anteriormente no podía santificar a nadie. ¿Me entienden? No podía santificar a nadie. Y por eso es que el autor dice en el versículo, déjeme ver, 8, creo que es donde dice, diciendo esto primero, sacrificio, ofrenda, diciendo luego, aquí vengo. Sí, en el 9 dice, diciendo luego, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y mira lo que dice. Porque estas palabras es una profecía referente al que habría de venir a morir en la cruz del Calvario, o sea, acerca de Cristo. Y mira lo que dice, quita lo primero, o sea, ¿quita qué? O sea, perdón, pastor, ahí quiere hablar, ahí habla del antiguo pacto. Exacto, quita el antiguo pacto, pero entra el nuevo pacto que es en él mismo. Que el nuevo pacto estamos hablando, que es que Él sí puede quitar el pecado. Él sí puede quitar. Solamente lo cubría. Ajá, exactamente. Pero por eso dice ahí, ¿verdad? Que quita, lo primero era quita ese antiguo pacto, ¿verdad? Quita ese antiguo pacto para poder establecer este último, o sea, este nuevo pacto que era representado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él fue ¿quién? Él fue no solamente la ofrenda, sino también fue el sacerdote, el sumo sacerdote que ofreció su propia sangre en sacrificio y que viene a ser ahora ¿qué? El nuevo pacto. Cristo es el nuevo pacto. Y recuerda lo que dijo Él en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Yo no vine a eliminar la ley, yo vine a cumplirla. Y toda la ley, hermanos amados, se cumplió en Cristo. ¿Sí o no? Toda la ley se cumplió en Cristo. Entonces significa que ahora los que hemos creído en Cristo, hermanos amados, ya no estamos sujetos a esa ley, sino sujetos
a Cristo, y si estamos sujetos en Cristo, entonces toda la ley que se cumplió en Cristo se cumple en usted y en mí, porque Él vive y habita en nosotros. Y Él lo dice, nos santificó, algo que no hacía el antiguo pacto, ¿verdad? No podía santificar, y ahí lo dice claramente, ¿verdad? Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para hacer perfectos a los que se acerquen. No se podía de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Pero el versículo 12, el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ese era el antiguo pacto. ¿Sí? El antiguo pacto consistía en que todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer, ¿qué? Sacrificios. Y mantener, ¿qué? El altar encendido. ¿Sí o no? Cada mañana tenían que sacar las cenizas del altar, meter leña nueva y mantener el altar encendido. Y luego ofrecer su sacrificio todos los días, constantemente. Día tras día, dice aquí la palabra, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aleluya, gloria sea su nombre, papaito lindo, gracias. Cristo Redentor, aleluya, porque dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Escuchen esto, y de ahí, ¿de dónde? Desde el trono de Dios, porque dice, está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Él lo dice, y de ahí, nos está diciendo que desde ahí donde Él está sentado en su trono, aleluya, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es lo más hermoso, hermano, lo que dice en el versículo 15 en adelante. Mire cómo dice, y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Perdón, hermano. ¿Verdad? Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Eso es interesante, hermano. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú tienes el Espíritu Santo habitando en tu corazón, en tu vida. El Espíritu Santo está allí contigo. Y Él es el que te da testimonio. Aleluya. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Jeremías 31, 33 y 34. Es esa profecía. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vámonos a Jeremías, vamos a buscarlo. Sí, Jeremías 31, ¿verdad? 31, versículos 33 al 34.
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Wow, hermano! ¡Qué hermosa esa profecía! ¿Ah? ¿Se dan cuenta lo que hizo el Padre por ti y por mí? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo, el Espíritu Santo nos atestigua de que sus mandamientos y toda la ley ha sido puesta ¿dónde? En nuestros corazones. ¿En dónde dice? En la mente, dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Se dan cuenta la diferencia del antiguo pacto? El antiguo pacto se ofrecían las ofrendas una vez al año por la expiación de todo el pueblo, pero se traían a memoria otra vez los pecados. Dice eso el texto, ¿verdad que sí? Todos los años se hacía la ofrenda de la expiación, pero se traía a memoria los pecados. ¿Por qué? Porque la ofrenda de los machos y las ofrendas y los sacrificios no podían limpiar y perdonar los pecados. Pero ahora el Espíritu Santo nos atestigua de ¿qué? De que Cristo ya lo hizo todo a nuestro favor y que ahora todas las leyes y todos los mandamientos se cumplieron en Cristo y ahora están escritos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y el Dios eterno nos dice que Él perdonó ya todos nuestros pecados y que Él no se acuerda de ellos. Ya se borró y cuenta nueva, hermano. Ya los borró, ya los perdonó. Amén, mis hermanos. Esto es hermoso. Y el versículo 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ven? Donde hay remisión. Entendemos la palabra remisión, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué entendemos por remisión? Redimir. ¿Qué era redimir? Pagar un precio, ¿verdad? Para rescatar a alguien. ¿Recuerda? Pusimos el ejemplo la vez pasada de ¿cómo que se llamaba? De Boaz y de Esther, ¿qué? De Ruth, perdón, Boaz y Ruth, ¿verdad? Él pagó para rescatar a Ruth. Ese es el acto de remisión. Dios Padre pagó con la muerte de su Hijo. Cristo Jesús pagó con el derramamiento de su sangre para pagar el precio para el perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, ahí termina el argumento del autor respecto a la suficiencia y superioridad que hay en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos afirmarnos en Él y permanecer fieles a pesar de las miles de dificultades que podamos enfrentar en nuestro diario vivir. Permanecer fieles en Cristo. ¿Por qué? Porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. ¿Y qué es lo más que nos puede pasar? ¿Quitarnos la vida? Pues más rápido nos vamos con Cristo al lado que Él vive. ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahora yo quiero que leamos, vamos a simplemente leer y la semana que viene, porque ya van a ser las 8, ¿verdad? Vamos a leer desde el verso 19 en adelante, ¿verdad? Entonces aquí ya les dije, ¿verdad? Ahora nos habla, ¿verdad? Ahora ya no está planteando los argumentos para demostrarnos la superioridad de Cristo, sino ahora nos cambia. El autor ahora quiere llevarnos a un punto para que nosotros podamos afirmarnos en todo lo que
él ya mencionó respecto a la superioridad de Cristo. ¿Me entienden? ¿Por medio de qué? ¿Cómo nosotros logramos permanecer en Cristo? Sencillamente por la fe. ¿Sí o no? Por la fe, creyendo en Él. Creyendo en Él, a pesar de que no veamos las cosas como nosotros las queremos y deseamos. Seguir creyendo en Él, seguir teniendo la fe en Él. Que las cosas no nos salen como yo quiero, no importa, tú sigues creyendo en Él. Que nos pasan las mil y unas cosas, gloria a Dios, pero tú sigues creyendo en Él. Permanece fiel a Él. Permanezcamos firmes en Él. Y eso es lo que el autor ahora comienza a narrar. Miren esto tan interesante. Dice, es un llamado a la perseverancia. Dice, así que, y me gusta, me gusta esas dos palabras. Esas dos palabritas me gustan. ¿Por qué razón? Porque esa expresión, así que, usted puede entender qué es lo que nos está diciendo el autor. Después, voy a parafrasearlo así. Después de yo haberles presentado todos los argumentos que ustedes han entendido acerca de la superioridad de Cristo en todas las cosas, entonces ahora ustedes tienen que hacer esto. Básicamente eso es lo que quiere decir. Así que, ¿me entienden? Así que, hermanos, escuchen esto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, aleluya, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, escuchen esto, acerquémonos pues, con corazón sincero, escuchen, en plena certidumbre de fe, purificados vuestros corazones de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿veis? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios, de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ay, 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 eso es lo que decía el antiguo pacto. El 29, cuánto mayor castigo. Esto es lo que a mí me pone a temblar. Esto es lo que a mí me pone a temblar, lo que dice el versículo 29, hermano. Porque ¿cómo es posible que haya tantos pseudo cristianos por allí, llamándose cristianos y viviendo una vida tan desordenada, haciendo, como dice este versículo, pisoteando? Menos mal que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, ahí lo dice claramente, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare? ¿Y qué significa pisotear? Al Hijo de Dios. Pisotear al Hijo de Dios, hermanos, es sabiendo lo que Él ha hecho conmigo, que yo me vaya a caer en fornicación, en adulterio. Eso es pisotear el sacrificio de Cristo, después todo lo que Él ha hecho por mi vida.
que yo me vaya a emborracharme y a volverme un pervertido. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Aleluya. Aleluya, Jesús. No, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, ayúdanos para guardarnos y vivir para ti, mi Dios, en santidad, porque tú nos has santificado, Padre, en tu Hijo Jesucristo. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Gracias por tu infinito amor y tu infinita bondad, Señor. Oh, gracias, Señor. Ay, 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 hermano. Qué lindo. Qué lindo, Dios. Qué lindo, qué lindo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Gloria, gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue, escuchen bien, santificado? ¿De quién está hablando allí? Está hablando de esos individuos, de esos pseudocristianos, hermanos amados, que después de haber recibido esa santificación que Cristo hizo por medio de su sacrificio, ahí lo dice claramente, ahí lo dice, los santificados, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, o sea, el Espíritu Santo de Dios? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿ve? Ahí aparece esa palabra que me encanta, iluminados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Iluminados por el Espíritu Santo, sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Cuántos no hemos padecido nosotros? Y entonces, después de haber pasado todas las tormentas y todo lo que hemos pasado, ¿nos vamos a rendir ahora? No, por favor, no. Porque ese que nos fortaleció en medio de esos combates y nos sacó adelante, lo va a seguir haciendo. Lo único que tenemos es que permanecer en fe. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, sí, claro que sí. Cuando se empezó ¿cómo se llama? Los ayunos. Ajá, la cadena. Lo hice la semana. Solo el miércoles no, porque el miércoles llevo a terapia a la niña. Pero del jueves, no recuerdo si fue jueves o viernes, era a las 10 de la mañana. Yo me acababa de levantar hasta ahora. Me hablan del hospital. Cuando ya me dicen él sale así, la mamá de Cenet, sí. Es para agendar ya la cita de la Cenet para la operación. Yo solo respiré, me agarré mi cabeza y a veces no puedo más. Pastor, y en ese momento se me vino a mi mente, así a mi mente, pero así rapidito. Y dice, porque ligera es mi así mi carga. Dios, el Espíritu Santo. Me vine a buscarlo aquí al teléfono. Ajá. Y dije, Mateo. Mateo. 11:30. Ajá. Volví a hincarme y le digo, Señor, gracias. Gracias. Para fortalecerte.
Dios te envió esa palabra por el medio del Espíritu Santo para fortalecerte. ¿Se dan cuenta, hermano? Aleluya. Y es ahí donde yo ahora siempre, pastor, que a veces cualquier cosa, esa palabra me la trae a mí. Seguro, hermano. Yo le digo, gracias, Señor. Gracias porque de todo lo que yo he pasado, pues estás conmigo. Ujú. Y eso es lo que a mí me toca, venir de rodillas. A la presencia de Porque sé Dios. que no estoy sola. Porque por nuestra fuerza no vamos a poder. Lorena, tú puedes por tu fuerza. No, pastor. Denis, tú puedes con tu fuerza. Para Mari, tú puedes con tu propia fuerza. Mana Gloria, ¿verdad que no? Edward, tú puedes con tu propia fuerza. No, es con la fuerza que viene de lo alto. Que Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda. Recuerden, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe. En la fe de aquel que me llamó. Ahorita, en la fe de aquel que nos llamó. Amén. Que nos fortalece, nos ayuda. Este va a ser el mensaje que yo voy a predicar el siguiente domingo aquí en la iglesia, hermano. Este mensaje lo tiene que escuchar la iglesia. Así que ya ustedes tienen la primicia, pero este domingo no, pero el de arriba, Dios mediante, yo voy a predicar este mensaje. Porque tenemos que afirmarnos, hermano. ¿Ustedes qué creen? Lo que está sucediendo ahora en el mundo es que cumplimiento de la palabra, hermano. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Así que nuestra redención está más cerca de cuando nosotros creímos. Yo no voy a decir cuándo, no, porque yo no lo sé. Pero vamos a afirmarnos cada día. Como dice aquí el verso. Traed a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento, por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, que no eres tú solo. Hay otros alrededor tuyo, en la familia de la fe, que están igual o peor que lo que tú estás viviendo. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que está diciendo el verso ahí, ¿o no? ¿Te hiciste compañero de qué? De los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, escuchen esto, aleluya, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Ve? Romanos 1:17. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces ahí entra en lo que se conoce como el salón de la fama de la fe, porque así se conoce el capítulo 11 de Hebreos, ¿saben? ¿Sabían ustedes? Ustedes saben que casi en todos los lugares hay un salón de la fama, el salón de la fama de los boxeadores, el salón de la fama de los beisbolistas, el salón de la fama de los futbolistas, el salón de la fama de los artistas, todo tiene su salón de la fama. Bueno, a alguien se le ocurrió un buen día decir que el capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de los hombres de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se menciona y se habla, ¿verdad?, de estos grandes personajes
que por la fe conquistaron reinos, dice. ¿Saben? Lo dice ahí, lo vamos a estudiar la próxima semana, no se preocupe, ¿ok? Entonces, mis amados, ya llegamos al final. Estudien esa segunda parte y si no, pues entonces comenzamos la otra semana el capítulo 11, ¿ok? Porque ya vimos prácticamente, ¿verdad? El capítulo 11 de Hebreos lo estaremos estudiando entonces la próxima semana. Para continuar con el tema de la superioridad de la fe. Amén. Cuán poderosa es la fe en Cristo. Cuán poderosa es la fe puesta en nuestro Dios eterno. Amén. ¿Para qué? Para afirmarnos en Cristo. Vamos a orar, recolectamos las ofrendas y nos despedimos. Soberano y eterno Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria y la honra. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias porque tú has sido muy bueno, papá lindo. Me has cuidado, me has sostenido, me has guardado, Señor, aleluya. Padre, aquí estoy en pie, feliz de poder servirte, papá, feliz de poder hacer lo que tú me has llamado, Padre. Lo más hermoso que me ha pasado en la vida, poder enseñar tu palabra, Dios. Ayúdame para no adulterarla, Señor, para enseñarla tal cual como está revelada, Dios mío. Padre, cada día de mi vida, Señor, ayúdame, Padre, para vivir para ti, para mi esposa, mis hijos y el ministerio que has puesto en mis manos, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío. Gracias por el ministerio de Christ Church Latina, Señor. Gracias por el ministerio de Christ Church Nashville, Señor. Gracias por cada hermana y hermano aquí presente en esta noche, Señor. Mi hermana Lorena, mi hermana Gloria, mi hermana Jackie, mi hermana Mari, Señor, mi hermana Laura. Dios mío, gracias por mi hermano Denis, mi hermano William. Gracias, Señor, por mi hermano Edward, Señor. Gracias, oh Dios. Toda la gloria y la honra sea para ti, oh Dios. Bendice a nuestra congregación, a todo el liderazgo, a todo el equipo de trabajo, Señor. Tu bendición sea sobre ellos. Suple las necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, y haz los milagros financieros, milagros de salud, milagros de trabajo, Señor, milagros de documentos legales para tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias. Señor, bendice las ofrendas, bendice los diezmos que serán recolectados. Señor, y llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén.